Muy bien. Es que el Señor nos ayuda. Bendito Abba, te damos muchas gracias porque eres bueno con nosotros, por tus misericordias. Gracias, Señor, porque estamos juntos aquí en Shabbat. Gracias, Señor, por todos los hermanos. Gracias por todos los que están en casa también. Bendícelos. En el nombre de Yeshua. Te pido que podamos meternos en tu palabra y que seas tú, Señor, ministrando a tu pueblo por tu misericordia, por tus méritos. Bendito Mesías. Que seamos todos bendecidos, edificados en el nombre de Yeshua. A ti nos encomendamos todos, los que nos toca hablar y también los que toca escuchar. Que todos tengamos esa inteligencia para hacer lo que nos toca. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén. Muy bien. Pues hoy nos toca, ¿verdad? Esta ya es la sexta porción de lectura que se llama Toldot, ¿verdad? Que es historia, que se traduce como historia. Y dice así en Génesis 25, 19, que ahí es donde empieza esta porción de lectura. Aquí está la historia, Toldot, de Isaac, el hijo de Abraham. Y dice, y Abraham engendró a Isaac, y empieza esa genealogía, ¿verdad? Nosotros podemos entender que, como lo hemos visto en las otras porciones, cómo es que en Abraham somos bendecidos y cómo es un ejemplo como nuestro padre, ¿verdad? Que es en la fe, nosotros también siguiendo su ejemplo. En esta paracha habla algo muy importante acerca de cómo eran ahora sí que la manera de vivir de Abraham. Y precisamente ahora sí que se le pasó la estafeta a Isaac y a su vez, por elección del Eterno, también a Jacob, ¿verdad? Que es Israel. Muy bien, aquí en este tema, ¿verdad? De esta paracha, se divide en diferentes, ¿verdad? Subtemas, son muchos los que se pueden tocar, y pues esperamos poder tocar algunos en este tiempo que vamos a estar aquí. Muy bien, vamos a leer la primera parte de la Torah, de Génesis, de Bereshit 25 y 19. Vamos para allá. Y dice así: Isaac oró a Yahweh por su esposa porque ella era estéril. Yahweh escuchó su oración y Rebeca concibió. Los hijos peleaban el uno con el otro dentro de ella, tanto que ella dijo: si va a ser así conmigo, ¿por qué es esto a mí? Así que ella fue a consultar a Yahweh, quien le respondió: hay dos naciones en tu vientre. Desde el nacimiento ellos serán dos pueblos rivales. Uno de estos pueblos será más fuerte que el otro. Y dice, ¿lo leemos juntos? Y el mayor servirá al menor. Cuando el tiempo de dar a luz vino, había gemelos en su vientre. El primero en salir era rojizo y cubierto por todos lados de pelo, como una piel. Y lo nombraron Esav o Esaú, que quiere decir completamente formado, esto es, teniendo pleno pelo ya. Sigamos. Y dice: entonces su hermano emergió con su mano agarrada al calcañal de Esav. Así que él fue nombrado Jacob. Él agarra el calcañal, él suplanta. Isaac tenía 60 años de edad cuando ella los tuvo. 27. Los niños crecieron y Esav se hizo un cazador habilidoso, hombre de monte, mientras Jacob era un hombre quieto que se quedaba en las tiendas. Isaac favorecía a Esaú porque él tenía gusto por el venado. En esta traducción lo ponen así, en la mayoría le ponen: él tenía gusto por su caza, por lo que él cocinaba, ¿verdad? Cazaba y cocinaba. Rebeca favoreció a Jacob. En otros dice: Rebeca amó o amaba a Jacob. Muy bien, entonces en toda esta historia, aquí hay algo que nos vamos a enfocar, ¿verdad? Acerca de cómo es que Esaú negó, ¿verdad? O más bien rechazó una bendición bien grande que el Señor tenía para él. Entonces aquí hay algo muy importante que nosotros vamos a aprender, ¿verdad? Cómo es que es necesario nosotros aceptar lo que el Señor ahora sí que ha consagrado, ha dado como bendición. No podemos rechazar lo que el Señor nos ha dado como bendición.
En este caso se está hablando de primogenitura, exactamente. Entonces aquí hay algo muy muy importante, ¿verdad? Porque el designio del Señor fue así, que, ¿verdad? Que el primogénito fuera bendecido. Aquí hay mucho contexto, ¿verdad? Que se tiene que entender, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando del primogénito, era él que iba ahora sí que a tomar la estafeta de las bendiciones que venían de parte de su padre. Se hablaba de que ahora sí que la herencia era la mitad para el primogénito y todo lo demás era para los demás. Había una responsabilidad muy grande para el primogénito. Entonces, cuando él recibía toda esta bendición, él le iba a tomar ahora sí que el lugar del padre. Él tenía que responsabilizarse como en esa posición de bendición que el Señor le estaba dando para poder ahora sí que salir al frente en su familia. Salir enfrente cuando a alguien le estuviera yendo mal. Él era el que tenía que responder. Él tenía que estar tomando esa responsabilidad cuando aún como si fuera el padre. La autoridad que el Señor le estaba dando al primogénito era muy grande. Era mucha la bendición, pero también era mucha la responsabilidad. Entonces, en este caso, ¿verdad? Cuando el Señor está estableciendo una bendición para el primogénito, para Esaú en este caso, y él la rechaza, se está rechazando directamente lo que el Señor está estableciendo. ¿Sí se comprende? Entonces esto es bien importante porque esa bendición venía de parte del mismo Señor, de nuestro Abba. Vamos a ver cómo lo dice en Romanos. Dice en Romanos 9:16, no todos los descendientes de Israel son Israel, ni porque son descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, no son los hijos de la carne los que son hijos de Elohim, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendencia. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendrá Sara y tendrá un hijo. Aquí hay una cosa muy especial, porque aquí está hablando la palabra acerca de cómo iba a ser la descendencia a través de lo que el Señor designó. Entonces en este caso vemos que Abraham tenía otros hijos, pero la bendición era a través de Isaac. Vamos a ver. Y dice, y no solo esto, sino también el concebir Rebeca de uno de Isaac nuestro padre, porque no habiendo aún nacido, ni habiendo hecho algo bueno o malo, para que el propósito de Dios permaneciera conforme a la elección. El enfoque de lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver en cuanto a la elección también, ¿verdad? Vamos a ver. Y dice, no por obras, sino por el que llama. ¿Sino por quién? Por el que llama. Le fue dicho, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, ¿verdad? En el conocimiento del Señor, cómo es que Él conocía el corazón, ¿verdad? Y cómo es que Esaú se presentó y vemos cómo fue la vida de Esaú. Ya el Señor había tomado esa decisión, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a Malaquías, porque aquí dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dice en Malaquías 1 al 6. Una profecía, la palabra de Yahweh a Israel por la mano de nuestro mensajero Malaquías o Malaquí. Yo te he amado, dice Yahweh, pero tú dices, ¿cómo nos has amado? Yahweh responde, Esab, es decir, Esaú, era el hermano de Jacob. Sin embargo, amé a Jacob, pero odié, aborrecí a Esaú. E hice de sus montes desolación y de su heredad a los chacales, y de su heredad a los chacales del desierto. Edom dice, que también es Esaú, dice, estamos abatidos ahora, pero regresaremos a reedificar las ruinas. Yahweh, Jaeleón, responde, ellos pueden edificar, pero yo demoleré. Ellos serán llamados la tierra de la perversidad, el pueblo con quien Yahweh está, ¿qué dice? Permanentemente enfurecido. Y esto es algo bien tremendo, es una declaración bien fuerte, ¿verdad? Pero hay un propósito en todo ello. Cuando nosotros vemos cómo Esaú rechaza el Señor, ahora sí que se cumple el propósito también, porque era necesario que fuera a través de Jacob. A final de cuentas, el Señor ya lo había prometido desde el vientre de la madre. Dicen en Romanos 9, 11 y 12,
El propósito de Dios permanece conforme a su elección, sino por el que llama. Él, el que llama, Él es el que establece, Él es el que ahora sí que está dando el seguimiento. ¿Cómo es que va a hacer? En esto nos quedamos en la paracha pasada, un tema que para mí es algo muy importante y quisiera remarcarlo en esta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también lo está marcando en esta paracha, pero por medio del Nuevo Testamento. Vamos a ver, quedamos, el propósito a los llamados. Cuando nosotros vemos esto, vamos a poder entender que el propósito para cada uno de nosotros como llamados se tiene que cumplir. Cuando vemos cómo por la soberanía del Señor se han establecido las cosas, nosotros lo más sabio que se pueda ahora sí que hacer es que nosotros armonicemos con el llamado que tenemos. Ahora sí que nosotros no nos rebelemos contra lo que el Señor ha establecido. Sigamos. Juan 15:16 dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí y os puse para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Cuando vemos, hay un propósito del Padre a Él elegirnos a nosotros. Sigamos. Vemos en Romanos 8:28 esto, dice: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. A los que son llamados, ¿cómo dice? Conforme a su propósito. Porque los que antes escogió, también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y esto es algo bien importante, porque así le plació al Señor dar todo completamente en el Mesías, en su Hijo amado, en nuestro Salvador. A los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que antes escogió, también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. 30. Y a los que predestinó, a estos también, ¿qué dice? Llamó. Y los que llamó, a estos también declaró justos. A los que declaró justos, a estos también glorificó. Entonces vemos que aquí hay un llamado de parte del Señor, y es importante que nosotros entendamos ese llamado como pueblo, como Israel, como también como sus hijos, como ese llamado también en particular. Hay un llamado de parte del Señor para cada uno de nosotros, como pueblo también. Vamos a ver, dice la palabra del Señor, Filipenses 3:14: sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en el Mesías Yeshua. Aquí Pablo, es algo que llama la atención, porque Pablo, si alguien estaba definido y tenía muy clara su identidad, pues era él. Estaba muy claro de dónde lo había sacado el Señor, todo el conocimiento que había adquirido, la revelación que él tenía, pero él dice: sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofreció mediante su llamamiento. Entonces aquí hay algo bien importante. Cuando nosotros estamos viendo que hay un llamamiento para nosotros, nosotros tenemos que seguir avanzando, esforzándonos. ¿Sí? Aquí hay algo bien importante, porque se puede malentender. Dice: bueno, pues si somos llamados, pues ya. No es así. Y ahorita lo vamos a ver a través de varios versículos. ¿Cómo es que el Señor está hablando mediante su llamamiento celestial en el Mesías Yeshua? Acabamos de leer cómo es que nosotros tenemos que cada vez parecernos más. Ese es el llamado, o es parte del llamado, parecernos más a Él para poder cumplir, ¿verdad?, con nuestro propósito. Cada vez parecernos más. Corintios 1:9: los ha llamado a tener comunión con su Hijo Yeshua el Mesías, nuestro Señor. Entonces debe de haber comunión con nuestro Mesías. Y el Señor, ¿verdad?, lo dijo muy claramente, ¿verdad? Así como el Padre y yo somos uno, ustedes, ¿verdad?, tienen que ser uno, y tienen que ser uno conmigo, ¿verdad? Para que el amor que viene desde el Padre fluya a través de mí y el pueblo, que es por mí, por lo que yo hice, por mis méritos. Vamos a ver, en Judas 1:1 dice así: Judas, un siervo de Yeshua el Mesías y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Yeshua
el Mesías. Otra vez el llamamiento. Apocalipsis 17:14 dice: Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y esto es algo bien importante porque está hablando de características de los que son llamados. Son elegidos, pero son fieles. Son fieles. Vamos a seguir. Y dice en Gálatas 5:13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como oportunidad para la carne, sino servíos los unos a los otros por medio del amor. Aquí cuando habla a libertad fuiste llamados, esto es bien importante que nosotros comprendamos que hay una libertad que se nos está dando en el Mesías. Hemos sido liberados, hemos sido llamados para ser libres, pero con una responsabilidad bien clara, no usando la libertad que tenemos para la carne. Amén. Amén. Vamos a seguir. Primera de Pedro 3:9: no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan. ¿Lo leemos juntos? Porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Y nosotros nos damos cuenta que precisamente en esta porción se está hablando de esa bendición que es heredada. Esa bendición que se le está dando a Isaac, ¿verdad? Que se le está dando a Jacob y que se le está dando a Israel. Y que se cumple, ¿verdad?, esta bendición en Yeshua nuestro Mesías. Pero también a través de nosotros, para nosotros ser bendición. Entonces dice: porque para esto fueron llamados, para heredar bendición. Amén. ¿Sí? ¿Amén? ¿Sí lo crees? Amén. Entonces, así tenemos que verdaderamente empezar a entender cómo es que el llamado ahí está, el Señor quiere bendecirnos y hay un propósito para nosotros como pueblo. Vamos a ver, en Efesios 3:10 dice así: de este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en el Mesías Yeshua nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Entonces vemos, ¿verdad?, que hay por la infinita sabiduría de Dios, ¿verdad?, el Señor tiene un propósito para la congregación, ¿sí? Y tiene que ver, ¿verdad?, como lo dice la palabra en Hebreos, que nosotros corramos esta carrera que tenemos por delante, porque tenemos una infinidad de testigos. Y como el Señor quiere que nosotros verdaderamente como congregación, nosotros, ¿verdad?, demos ese testimonio a principados y potestades en los lugares celestiales. Cuando nosotros entendemos que nuestra vida, el testimonio que damos, habíamos comentado aún, ¿verdad?, el testimonio que damos en lo oculto, cuando estamos solos, cuando estamos en público, cuando estamos en familia, en cualquier lugar, no es solamente para las personas que nos vean, sino que tiene que ver también con el testimonio espiritual que estamos dando. Entonces, el Señor tiene un propósito para nosotros y se ha de cumplir en Yeshua nuestro Mesías. Vamos a ver. Dice en Efesios 4:3-6: yo pues, el prisionero del Señor, os exhorto que andéis como es digno del llamamiento que fuiste llamados. Amén. Amén. Os exhorto que andéis como es digno del llamamiento con que fuiste llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con longanimidad, con paciencia, unos a otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y ahorita lo cantábamos. Aquí quisiera que pusiéramos atención, porque dice que andéis como es digno del llamamiento con que fuiste llamados. Que andemos en ese llamamiento como es digno. Y tiene que ver con humildad, mansedumbre, tener la paciencia para soportarnos los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un solo cuerpo, un solo espíritu,
como también fuiste llamados con una misma esperanza de vuestro llamamiento. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, a través de todos y, ¿qué dice? En todos. Amén. El llamamiento de parte del Señor para nosotros, ¿sí? Es bien claro. Y es bien claro que el Señor está esperando, ¿sí? Porque así lo dice Pablo, ¿verdad? Dice, los exhorto a que andéis de acuerdo a la dignidad del llamamiento. Y está explicando qué es lo que se está esperando de nosotros. ¿Cuál es ese llamado? Aquí hay algo muy importante que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Porque la palabra nos está hablando de cosas que tienen que ver con el carácter, que tienen que ver con nuestras relaciones. Y esto es bien importante porque nosotros podemos seguir acumulando mucho conocimiento y empezar a ver cuántas cosas, ¿verdad?, se han descubierto históricas. Podemos aprender cuánto se ha descubierto ahora sí que en las excavaciones. Podemos aprender más de los idiomas, ¿verdad?, del hebreo, del griego, de arameo, etcétera. Pero si no estamos cumpliendo con el llamamiento de parte del Señor, todo eso de nada sirve. Podemos ver muy hermosos aquí, ¿verdad?, poniéndonos, colgándonos todo lo que nos diga la palabra del Señor. Pero otra vez empezamos a entender que hay un llamamiento para nosotros y que tiene que ver con reflejarle a Él. Que tiene que ver con dignidad. ¿Por qué tiene que ver con dignidad? Por lo que nosotros representamos. Por lo que tú representas cuando te vas a tu casa, a tu trabajo, en donde quiera que vayas. Y tiene que ver precisamente con que el Señor esté tratando con nuestro carácter. Y habla humildad y mansedumbre. La palabra es bien clara en Mateo capítulo 11. Nosotros lo hemos leído muchas veces, ¿verdad? Y dicen, aprende de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde. ¿De qué sirve que nosotros tengamos tanto conocimiento si no hemos dejado que el Señor trabaje en nuestras vidas, en nuestra mente y en nuestro corazón, para poder vivir la humildad y la mansedumbre que dice el Señor? Es necesario que el Señor trate con nuestro carácter. Es necesario que el Señor ahora sí que nos haga en nuestro caminar dignos de ese llamamiento. Nos gozamos porque sabemos, ¿verdad?, que la palabra del Señor ahora sí que nos injerta para que seamos parte de un pueblo, del pueblo santo, del pueblo elegido, del que está predestinado por el Señor, por elección de Él, ¿verdad? Predestinado para ser su pueblo amado, la niña de sus ojos. Y nos gozamos con todo eso, pero no alcanzamos a poder reflejar lo que Él quiere en este llamamiento que tenemos cada uno de nosotros. Y es necesario que nosotros empecemos a visualizar qué es lo que está esperando el Señor de nosotros al darnos esta salvación tan grande. Y cómo tener la capacidad de poner en primer lugar lo que va en primer lugar, en segundo lo que va en segundo, en tercero lo que va en tercero, lo cuarto lo que es cuarto, y lo quinto, y etcétera. Fíjense que lo estoy hablando así para que jamás se entienda que estoy hablando que lo demás no tiene importancia. Todo es importante en la palabra del Señor. Amén. Todo completamente. Pero hay cosas que son primeras y otras segundas y otras terceras. Y es bien importante que nosotros nos enfoquemos en lo primero, porque es el fundamento. Y que sobre eso nosotros vayamos edificando. ¿Sí? Sobre lo que el Señor nos está diciendo, esto es, sobre esto ustedes van a ser dignificados, van a estar verdaderamente representándome a mí con dignidad. Porque si algo me caracteriza, tiene que ver precisamente con que yo soy justo, soy misericordioso, soy un Dios de amor, soy un Dios de verdad. Y algo bien importante, soy un Dios santo, Kadosh. Y la palabra lo habla bien claramente. ¿Sabían ustedes que el llamamiento tiene que ver con santificación? Y así lo expresa la palabra. Hay un llamamiento hacia el pueblo para que sea santo. Ese es parte del llamado, del paquete que se nos está poniendo enfrente. ¿Sí?
Entonces, lo dice claramente: os exhorto que andéis como es digno del llamamiento. Os exhorto a que andéis como es digno del llamamiento. Muy bien, vamos a continuar. ¿Sí? Fuiste llamados con una misma esperanza de vuestro llamamiento. En esta segunda parte, ¿verdad?, de esta escritura, llama mucho la atención que habla de un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, a través de todos y en todos. Cuando esto se está hablando, estamos hablando de que el llamamiento venga a ser, ¿verdad?, en unidad. No es como nosotros se nos antoje, sino es como el Señor lo está estableciendo. Y en cada una de estas son fundamentos para la fe. Son fundamentos que el Señor nos está dando. Vamos a ver, vamos a continuar. Dice en Colosenses 3, 14 y 15: y sobre todas estas cosas, el amor, que es el vínculo perfecto, y la paz del Mesías sea árbitro en vuestros corazones, a la cual ciertamente, lo leemos juntos, a la cual, 1, 2, 3, a la cual ciertamente fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Un solo cuerpo, ¿sí? Hay un solo llamamiento, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, hay un cuerpo, ¿sí? Los que hemos sido comprados por los méritos, ¿verdad?, por los méritos de nuestro Mesías, este es el llamamiento que tenemos. Y esto es bien importante. Si nosotros leemos Romanos 6 al 8, lo voy a leer, también está en 1 Corintios 12, 12 al 31, más amplio, y habla precisamente acerca del cuerpo y cómo está constituido. No lo voy a tocar de fondo, ¿verdad? Dice: de manera que teniendo, Romanos 12, 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y dice: somos un solo cuerpo. 1 Corintios 12 lo explica muy bien, ¿verdad? Y habla precisamente del cuerpo como uno, para que nosotros entendamos que no podemos estar divididos. Hay un llamamiento que tiene que ver con la unidad. Hay un llamamiento de parte del Señor que nos está diciendo: el vínculo perfecto es el amor. Y tiene que haber ese vínculo perfecto para nosotros podernos soportar en unidad. Y no me equivoqué de palabra, es exactamente lo que quise decir. Para podernos, ¿qué?, soportar en unidad. ¿Por qué? Porque estamos en el vínculo perfecto que es el amor. Amén. Muy bien, espero se esté comprendiendo. Sigamos. Segunda de Pedro 1, del 10 al 11. Por lo tanto, hermanos, esfuércense. ¿Cómo dice? Esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios. Esfuércense más todavía para asegurarse del llamado de Dios. Bueno, pues somos Israel y estamos predestinados. Está bien, pero la palabra de Dios dice: esfuérzate. Y que no lo está, ¿verdad? Así como se ha entendido muchas veces. Pero bueno, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Yeshua el Mesías, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, vamos a ir a Pedro, vamos a entrar a nuestras Biblias y vamos a ver este versículo. Primera de Pedro, capítulo 2. Capítulo 1, de segunda de Pedro, lo volteé, 1. Y vamos a ver. Este es el contexto de lo que se está diciendo, ¿verdad? Vamos a tenerlo en mente. Y dice: esfuércese más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió.
si hacen estas cosas, no caerán jamás. Vamos a ver. Y dice así: por esta razón, el 1.5, segunda de Pedro 1.5, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no les dejarán ociosos, ser inútiles, ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Fíjense qué tremendo, porque todo esto que está hablando tiene un propósito aquí, y es el llamamiento, ¿sí? El conocimiento ¿de quién? De nuestro Señor Yeshua el Mesías. Si yo no camino en las virtudes que el Señor me está poniendo por delante, no voy a poder conocer a nuestro Mesías. No voy a poder, voy a llegar a una capacidad para conocerle muy limitada. Y el Señor quiere que caminemos en estas virtudes, porque precisamente el ejemplo en cada una de ellas es Yeshua el Mesías. Si yo camino en todo esto, añadiendo a cada cosa lo que se requiere, yo voy a tener un conocimiento más amplio de Yeshua, nuestro Mesías. Y de hecho, de eso se trata. ¿Ok? Sigamos. Ahí está. Muy bien. Hice otros propósitos, llamados a ser. Segunda de Timoteo 1.9. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Yeshua el Mesías antes de los tiempos eternos. Entonces el llamamiento que tenemos es un llamamiento, ¿qué dice? Santo, apartado. En 1 de Pedro 1.15 dice así: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Entonces, porque es así, la palabra del Señor expresa: sean santos porque yo soy santo. ¿Y desde dónde viene esta palabra? Desde Levítico. Desde el principio. Desde el principio. Nuestro Elohim es un Elohim Kadosh, nuestro Dios es un Dios santo, y requiere que nosotros acudamos al llamado, atendamos al llamado que tenemos para apartarnos, que seamos verdaderamente santos. Vamos a ver. En Efesios capítulo 1, del 1 al 12, explica más ampliamente esto. Dice: Pablo, un apóstol de Yeshua el Mesías por voluntad de Elohim, a los santos y fieles en Yeshua el Mesías, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua el Mesías. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, quien nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías. ¿Se fijan? Todo es en el Mesías. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Otra vez el llamamiento, otra vez el propósito. Habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua el Mesías, según la complacencia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió gratuitamente en el amado, en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de los pecados, conforme a la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Fíjense qué tremendo. El hablar y analizar estas palabras aquí nos llevaría, pero mucho tiempo, ¿sí? Pero vamos a dejarlo así. No, sigamos. Dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su complacencia, que se ¿qué? Propuso. Hay un propósito en sí mismo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, de reunir, lo leemos juntos por favor, 1, 2, 3, de reunir todas las cosas en el Mesías, las que están en los cielos y las que están en la tierra, en quien también fuimos hechos herederos,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en el Mesías. ¿Se dan cuenta? El Señor, cumpliendo el propósito que lo tenía desde el principio, ¿verdad? Para que nosotros, en nosotros, su pueblo, todo se cumpla, pero en el Mesías. Que la revelación del Mesías sea en nosotros. El caminar como el Señor está esperando que caminemos, en sí mismo lleva a la revelación del Mesías. Cuando nosotros frenamos el llamamiento, el propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros, y como pueblo, la revelación del Mesías se va a quedar estorbada. No vamos a avanzar en la revelación del Mesías. Y el propósito es que crezcamos en la revelación del Mesías. Es necesario que sea así. Que nosotros crezcamos en la revelación de Yeshua, nuestro Mesías. Y sigue, ¿no? Dice en el 3:11, esto, mismo ahí de la versión Kadosh, dice, esto está de acuerdo con el propósito eterno de Yahweh, llevado a cumplimiento en el Mesías Yeshua, nuestro Adón. Todo lo que tiene que ver con la Kehilá está fundado en el Mesías. Nosotros fuimos comprados por la sangre del Mesías. Gracias. Nuestras faltas y nuestro pecado fue perdonado por las obras del Mesías. Amén. Nosotros tenemos que crecer en el conocimiento del Mesías, Amén. de nuestro Redentor. En Efesios 2:11 al 13 dice así: por lo tanto, acordémonos de que anteriormente todos nosotros, que en otros tiempos estábamos sin el Mesías, sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Yeshua nuestro Mesías, nosotros, que en un tiempo estábamos lejos, fuimos hechos cercanos por la sangre del Mesías. Así pues, ya no somos extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim, habiendo sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Yeshua, nuestro Mesías. Yo tengo que entender que toda mi fe está fundada en la obra del Mesías, y que así le plació a Dios, a nuestro Abba, dar toda preeminencia al Mesías, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien importante que nosotros comprendamos que el llamamiento para nosotros es que nosotros crezcamos en el conocimiento de Yeshua el Mesías. Y sí, con toda la longitud, la profundidad, con todo lo que Él es. Y eso, ¿verdad? La vida misma no nos va a alcanzar para conocerle. Pablo expresaba cómo era necesario verlo a cara y no por espejo. Y mientras estemos caminando aquí, siempre vamos a quedar cortos. No vamos a poder verdaderamente apreciar toda la grandeza y la magnitud que es en Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Muy bien. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, criados en el Mesías Yeshua, para hacer buenas obras, las cuales Elohim, Dios, preparó de antemano, de acuerdo a su propósito, para que anduviéramos en ellas. Entonces vemos bien claramente que la palabra nos dice otra vez que somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua. El propósito, ahora sí que el nacer de la Kehilá, de la congregación de los santos, es completa y totalmente en Yeshua el Mesías. Sin el Yeshua el Mesías no hay propósito de Kehilá. No hay Kehilá. No, simplemente no hay. El cumplimiento profético para que se diera la congregación de los santos entre todas las naciones es a través de Yeshua nuestro Mesías. Y que así como lo leímos en Efesios 2, el propósito de nosotros como congregación sea cumplido en Yeshua, en el Mesías, ¿verdad? Para que nosotros, tomando, ahora sí que apropiándonos por su obra de las promesas que son dadas. Si yo empiezo a comprender, a estudiar todo lo que la Torah dice, ¿verdad? Pero sin el Mesías, el propósito es
mutilado, es cortado. El cumplimiento de la Torah y de las promesas son en Yeshua el Mesías. ¿Sí? El hecho de que nosotros podamos estar aquí es por la pura misericordia que el Padre ha tenido, porque ha dado a su Hijo para que nosotros estemos en Yeshua el Mesías y seamos aceptos. Sin el Mesías, ¿sí?, no hay propósito. El llamamiento de nosotros es en Yeshua el Mesías. Ese es el llamamiento para nosotros como Kehilá. ¿Amén? Amén. Es necesario que nosotros, ahora sí que otra vez, como dice la palabra y es bien clara, que nosotros caminemos, ¿verdad? Corramos esta carrera puestos nuestros ojos ¿en quién? En Yeshua el Mesías, ¿verdad? Para que nosotros podamos cumplir con ese propósito que el Señor tiene. No ponemos nuestros ojos en Él y queremos correr la carrera. No es posible. No es posible. El testimonio que va verdaderamente a dejar, ahora sí que huella, que va a dejar marca, es que nosotros corramos en fe, puestos nuestros ojos en Yeshua el Mesías. Amén. En donde Él se cumple, que sea el autor y consumador de nuestra fe. Bendito. Amén. Amén. Muy bien, sigamos. Dios tiene un propósito para todos. A mí me llamó atención este versículo porque en Éxodo 19 habla del propósito que aún es para Faraón. Hay un propósito, ¿verdad? Vamos a ver. Dice, pero yo te he levantado para este mismo propósito, para mostrar mi poder. ¿Y para qué? ¿Qué dice? Mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Los propósitos que el Señor establece, ¿sí?, van a ser cumplidos. Y es bien importante que nosotros comprendamos cuál es ese llamamiento, cuál es ese propósito para nosotros, y ahora sí que nos alineemos a lo que Él ha establecido. Esto es bien importante. En Romanos 9:17 dice así, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Cuando nosotros vemos el propósito de Israel como pueblo, desde el principio, el Señor le dijo a Abraham, le dijo a Isaac y le dice a Jacob, ustedes, ¿verdad?, están siendo bendecidos así para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra, para que al verlos ustedes, si están caminando en mi dignidad, puedan verme a mí. El propósito de parte del Señor para nosotros es que nosotros le reflejemos a Él, para que multitud de naciones sean bendecidas. Y así es. Cuando nosotros no alcanzamos a entender el llamamiento que tenemos, el por qué fuiste salvo, y no caminamos en Él, todo esto se oscurece. No hay propósito. No hay fruto. No se va a cumplir. No hay fruto, exactamente. No tiene, ahora sí que razón de ser. Porque lo que sí tiene razón de ser, el Señor lo establece. Lo establece y se va a cumplir. Esto llama mucho la atención porque cuando el Señor ahora sí que se propuso algo, Él lo va a cumplir. Amén. Y si el siervo que llamó o a la persona que llamó para hacer lo que tiene que hacer no cumple, Él levanta otra. Pero su propósito se va a cumplir. Amén. 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 Es bien importante, muy importante que lo comprendamos. Vamos a ver. Dice, los propósitos de Elohim no puede ser estorbado. Job 42:2. Reconozco que todo lo puedes y que ningún propósito te puede ser estorbado. Cuando yo entiendo que soy parte del pueblo y que por medio de Yeshua el Mesías estoy siendo ahora sí que tomado en consideración para este propósito, para este llamamiento, ¿sí? Yo entro en este llamamiento y puedo entender que lo que el Señor ya estableció para mi vida, yo ser parte de este pueblo, nada ni nadie lo va a estorbar. A menos que yo dé la espalda. Y sabes que no me interesa tu bendición. No me interesa que yo haya nacido primogénito. Al cabo voy a morir. No me interesa nada. Tal vez Esaú estaba pensando en las cosas materiales. Bueno, pues ¿de qué me sirve tener esto y heredar y todo? ¿Sí? Si al final de cuentas voy a morir. Yo no sé qué podrá haber tenido en la cabeza, ¿verdad? Pero el Señor se lo tomó muy en serio. Y cuando nosotros entendimos de Yeshua el Mesías, tenemos que entender que Israel tiene un llamamiento. Amén. Y un propósito divino.
Y no va a excluir a nadie. Todo Israel tiene ese llamamiento, todo Israel tiene ese propósito, o esos propósitos. ¿Sí se entiende? Yo tengo que unirme a esto. Yo tengo que meterme y armonizar con lo que el Señor ha establecido, porque ningún propósito de nuestro Abba puede ser estorbado. Ni uno solo. Amén. Ni uno solo. Por eso es que necesito entenderlo. Nosotros hay veces que nos vamos con ciertas cosas que podrían ser verdad, pero que no aportan para que el llamamiento y el propósito sean cumplidos. Y creemos que por ahí es, ¿sí? Sin entender que ese propósito y ese llamamiento no se están cumpliendo a través de mí. Y el Señor está esperando todavía, ¿sí? Es necesario que lo comprendamos muy bien. Vamos a continuar. El propósito de Dios es lo que prevalece. Proverbios 19:21. Muchos pensamientos en el corazón del hombre, pero es el propósito, el consejo, el plan del Señor es el que prevalece. Proverbios 25. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanza. Aquí es donde nosotros tenemos que tener entendimiento de que sí hay un llamado para tu vida. Y que si fuiste comprado con la sangre de Yeshua, el Mesías, no es para algo vano. No es para algo sin valor. Simplemente, es que se fue, salva mi alma y con eso estoy bien. No, no es solamente eso. Ese es el principio. El Señor tiene un llamamiento para ti. Y si no cumples con ese llamamiento, ¿sí?, le estás fallando al Señor. Le estás dando la espalda a la bendición. Le estás dando la espalda a esa, ahora sí que a ese plan maravilloso que el Señor tiene para tu vida. Y en lugar de aprovechar, ¿verdad?, porque así lo designó el Señor, que había bendición para el primogénito, no rechazas la primogenitura. No la rechazas, la abrazas. Porque el Señor designó que era bendición para el primogénito. Y eso no cambia. Eso no cambia. Entonces yo no puedo rechazar lo que el Señor me está dando y lo que Él está considerando como un llamado santo, un llamado de bendición. Yo necesito entender que soy parte de un pueblo que trae una unción, trae un llamado de primogénito. Hay un llamado para Israel, para que nosotros heredemos bendición, para que nosotros verdaderamente cumplamos el propósito divino. Amén. Amén. Sigamos. Dios cumple su propósito en los creyentes. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Amén. Amén. Aleluya. A ver otra vez. Como siempre habéis obedecido. Amén. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto es bien importante que lo entendamos, ¿sí? Que nosotros abracemos que el Señor está de acuerdo a su propósito, su voluntad, el llamado para nosotros tiene que ver con obediencia. Tiene que ver con estar alineados en lo que Él ha establecido, ¿sí? Y que tenemos que ocuparnos con temor y temblor de las cosas santas. Jamás nunca dar la espalda a la bendición que el Señor nos está poniendo enfrente. Varones, hay un llamado para nosotros, ¿sí? Lo hemos dicho tantas veces, ¿verdad? Como es que cada uno de ustedes es el pastor de su hogar, es el sacerdote del hogar, es el ministro en su hogar, es la cabeza del hogar. ¿Sí? Si yo no acepto o no quiero atender al llamado y propósito que el Señor ha dado para mí como varón, ¿sí?, yo estoy acarreando maldición para mi familia. Lo menguado de mi llamamiento, porque yo no me quiero ahora sí que poner en orden con el Señor, va a traer consecuencias para mi familia. Es algo que está establecido, así es. Yo no puedo dejar que por mi negligencia, por mi falta de entendimiento,
¿verdad? Por lo que sea, ¿verdad? Que yo traiga arrastrando, el llamamiento y el propósito del Señor se dejen de cumplir. No puedo permitirlo. Hay una responsabilidad de mi parte. Es mi responsabilidad, ¿sí? Mi esposa y mis hijos. Estoy fungiendo como pastor. Yo estoy siendo el que está al frente de esta quejilá. Tengo una responsabilidad para cada uno de ustedes. A mí me está tocando eso. Tal vez a ti no, pero te está tocando, ¿verdad? Tu familia. Te estás preparando para hacer lo que tienes que hacer de acuerdo al llamamiento que el Señor te está dando. Te estás preparando, tú que no estás casado, para cumplir con el propósito que el Señor tiene para tu vida. Y a final de cuentas, con o sin familia, de todas maneras, somos parte del pueblo de Israel. Y hay un propósito y un llamamiento santo, en el cual yo me tengo que alinear. Tengo que alinearme. Tengo que hacerlo. Porque si no, le estoy dando la espalda a lo establecido por Dios. Y ahí hay algo grave. Está bien tremendo. Vamos a ver. Vamos para allá. Me voy a saltar unas partes porque quiero entrar a eso y capaz que no alcanzo. Uy, esa es al final. Muy bien. No creo poder tocar todo lo que estos temas están demandando, pero espero que por lo menos podamos entender, ¿verdad? Esto que les voy a poner enfrente, ¿verdad? La bendición de Isaac para Jacob, Israel y Esaú. Vamos a verlo. Dice así, Bereshit 27, y esta es la bendición que se le dio a Isaac. Dios te dé pues del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, y abundancia de grano y de mosto. Sírvante pueblos y póstrense ante ti naciones. Sé señor de tus hermanos e inclínese ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. ¿Saben para quién es esta bendición? Para el primogénito. Es la bendición para el primogénito. Isaac sabía perfectamente que el primogénito tenía que tener esta bendición. Tenía que ir al frente, tenía que ser el líder, tenía que ser la cabeza. ¿Sí? Esto es bien importante, es la bendición para el primogénito. ¿Sí? Veamos. Cuando nosotros vemos, ¿verdad? Busca primero su reino y su justicia y todo se te va a añadir. Todo esto tiene que ver, ¿verdad?, con toda la abundancia material que viene con esta bendición. El Señor lo estaba poniendo así. Y claro, ¿verdad?, en el contexto de la palabra de Dios, sabemos que implica obediencia. Implica que yo esté verdaderamente sometido a mi Señor. Pero vamos a lo que quiero. Vamos a ver. Vamos a saltarnos esto. Dice, Hebreos 11:20. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, porque también bendijo a Esaú, ¿verdad? Aún respecto a cosas futuras. Nosotros vemos en Hebreos, permanezcan, Hebreos 12, permanezcan persiguiendo shalom, paz, con todos, y ser kadosh, sin lo cual nadie verá al Señor. ¿Sí? Y dice en el 15, miren que nadie pierda la misericordia de Yahweh. En otros textos, ¿verdad?, en otras Biblias, dice, vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios. En la Reina Valera dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. En la Pechita dice, y estén alertas para que ninguno entre ustedes sea hallado falto de la gracia de Dios. Que ninguna raíz de amargura brote causando problemas y por ella muchos sean contaminados. Y esto es algo bien tremendo, ¿verdad? No voy a poder otra vez, ¿verdad?, profundizar en esto, pero es necesario entender que la amargura es como los virus, se contagia. Y nosotros no debemos de permitir que ninguna raíz de amargura haya en nuestro corazón, ¿verdad? Y tiene que ver con falta de perdón, tiene que ver con que nosotros no comprendamos el propósito del Señor, ¿verdad? En cuanto a recibir su perdón y perdonar, soltar.
que nada se arraigue en nuestros corazones. Pero sigamos. Y dice, y que ninguno sea sexualmente inmoral, ni malvado como Esaú, quien a cambio de una sola comida dio por vendida su primogenitura. Esto es bien importante. Cuando yo entiendo que hay un propósito y un llamado para mi vida, que soy parte de un pueblo escogido, ¿sí? Yo no puedo por un plato de comida, llámese por un tiempo de confort, por estar nosotros queriendo solucionar algo aquí inmediatamente, sacrificar lo que el Señor nos está dando para la eternidad. Es bien importante que yo pueda comprender que yo no puedo estar frenando la bendición para mi familia. Que si el Señor nos estableció como varones para una familia y que por ahí va a venir la bendición, por ahí viene el propósito del Señor para mi esposa y para mis hijos, ¿sí? Que yo cumpla con ese propósito. Pero yo no puedo por un plato de lentejas quitar la bendición que el Señor me está queriendo dar. Llámese confort, flojera, ¿sabes qué? Para mí es suficiente así, es que tengo que trabajar, es que tengo que hacer aquello, es que me toca hacer esto otro, y no estoy haciendo lo que el Señor me está indicando. No estoy queriendo recibir esa bendición. ¿Por qué? Porque tengo algo más importante. A mí qué me importa la primogenitura, dame el plato de lentejas, dice Esaú. Aquí a mí me importa el llamado y el propósito del Eterno. A mí qué me importa, mejor hago esto, ¿verdad? ¿Tenía algo de malo las lentejas? En sí misma no, en sí mismo no, pero es necesario comprender que yo estoy, ¿verdad?, quitando lo que el Señor me está dando por algo que es menor, muchísimo menor. Y hay algo bien tremendo. Hemos estado formados en creer que el Señor siempre va a estar presto a bendecirte y a hacer lo que tú quieras cuando tú quieras. Y en el momento que tú digas, te vas a arrepentir, aunque ya se te dijo 1000 veces que te arrepientas, y que en el momento que lo hagas el Señor va a estar, ay sí, te estaba esperando ansiosamente. ¿Cómo deseaba este momento? Como si no te hubiera dicho tantas veces. Esto es algo bien tremendo, porque esta es una palabra bien fuerte que dice aquí. Porque ustedes saben que después, cuando quiso las bendiciones de su padre, fue rechazado. En verdad, a pesar que las buscó con lágrimas, él cambió en su corazón, no tuvo efecto alguno. El cambio en su corazón no tuvo efecto alguno. Vamos a poner otra versión, en la Biblia textual. Porque sabéis que aun cuando después deseaba heredar la bendición, fue rechazado, porque no halló lugar de arrepentimiento, aunque solícitamente la buscó con lágrimas, la pechita. Porque ustedes saben que todavía después pretendía heredar la bendición, pero fue rechazado, aunque la procuró con lágrimas, porque ya no alcanzó oportunidad para la retractación. Esto es bien importante. Es bien importante. Nosotros queremos que nuestra familia herede bendición. Amén. Amén. El llamado y el propósito lo hemos tenido desde hace años. Llega el momento en que la bendición que debieran haber heredado mis hijos no se da. Está con un obstáculo. Está estorbado. Porque lo que tenía que haber sido, no fue. Porque no tuve las ganas. Porque en ese momento estaban mis lentejas ahí y no quería que se enfriaran. Dije, no pasa nada, el Señor es misericordioso, después me la va a dar. Es más, le voy a rogar, porque ya lo conozco, que si rogamos y todo eso, ahí va a estar la bendición. La bendición. Pero el Señor te está diciendo, ¿sabes qué? Ya hemos hablado del asunto muchas veces. No es cuando tú quieras. Y fíjense qué tremendo, porque nunca jamás es a la primera y ya. En mi conocimiento, en mi poco conocimiento del Señor, es dale que dale con lo mismo. Dale que dale con lo mismo. ¿Sí? Y ya las de 100 o 1000, tras, viene la decisión. Hasta aquí llegamos. Es hasta aquí. Y queremos
Así es algo bien tremendo. Hay veces que por eso yo creo que la inclinación a declarar y decretar, porque no nos queda de otra al final, porque queremos cosechar lo que no hemos sembrado. Queremos cosechar lo que no hemos sembrado, y la tribu es que es por gracia y misericordia, no por lo que tú digas, sacando de fuera de contexto lo que sí dice la palabra del Señor. ¿Saben qué? Con esta enseñanza, o sea, yo entiendo que si el Señor nos está dando un llamado, un propósito para nuestras vidas, hay que atenderlo. Amén. Hay que atenderlo. ¿Sabes qué? Ya tomé malas decisiones, ya hice esto que el otro. Yo no sé cuál sea tu historia, en qué tuviste que haber tomado decisiones buenas o no. Pero yo entiendo que la palabra del Señor me está diciendo, tengo que hacer lo que el Señor dice que tengo que hacer. Y si verdaderamente soy parte de este pueblo, yo ya entiendo que hay un llamado y un propósito para mí. Amén. Y tengo que cumplirlo. Y ahí sí, a ver si por su misericordia el Señor se retracta y te bendice. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? Yo no estoy hablando que el Señor no sea misericordioso. Yo estoy hablando, yo soy el primero en la lista, que el Señor me ha indicado cosas una y otra y otra y otra vez y otra vez y otra vez. Y podría decirlos más veces, pero no quiero enfadarlos. ¿Sí? Y yo quiero que Dios me bendiga, pero yo no he hecho caso a lo que me ha indicado. Yo no he entendido que yo tengo un llamado y un propósito, y que tengo que, ahora sí que alinearme a ese llamado que tengo, a ese propósito que el Señor me está dando, porque es divino, es de parte de Él. Amén. ¿Sí? Y su propósito tiene que ver con que heredes bendición, con que heredes bendición, con que la bendición del Señor se derrame a través de ti y sean bendecidos todos los tuyos. Amén. Amén. Que sean bendecidos todos los tuyos. ¿Sí? Pero es necesario que yo entienda mi llamado y mi propósito. ¿Sí? Y ya leímos parte, ya leímos bastante acerca del llamado y del propósito. ¿Sí? Yo necesito comprender que si yo soy Israel, hay un llamado en que yo sea un instrumento para que Él sea glorificado, para que Él sea honrado, para que se hable bien de Él a través de mi testimonio. Bendito sea el Señor. Y fíjense qué tremendo, porque tiene que ser aún el testimonio cuando estoy a solas. Porque no es que solamente sea por los ojos que me ven, sino hasta cuando estoy a solas. Porque hay un testimonio delante de huestes espirituales, ¿verdad? Hay un testimonio espiritual que se tiene que dar, y que muchas veces lo perdemos. De hecho, lo perdemos de vista, porque no estamos en el espíritu, estamos en la carne. Es algo bien tremendo, ¿sí? Toda la bendición que el Señor ahora sí que derramó a través de esa promesa hacia Abraham, tiene que ver con el amor. ¿Sí? La palabra nos dice de esta manera, y esto tiene que ver con mi propósito, tiene que ver con el llamado que yo tengo. Si se fijan, no les estoy hablando, a ver tú, el de la cachucha, te vas a ir a Palaco a compartir la palabra. No estoy hablando de eso, que tiene su lugar, tiene su lugar. ¿Sí? Yo estoy hablando de un propósito, de un llamado que tenemos como pueblo, que todos tenemos que atender, todos completamente, los que le aman. Juan 14:24. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y dice en el Salmo 119:165, mucha paz tienen los que aman tu Torá, y no hay para ellos tropiezo. Fíjense qué tremendo, ¿sí? Cuando el Señor establece que algo es santo, bendito, que es divino, que es así como Él dice, Aleluya. así es, ¿estamos de acuerdo? Amén. Pero cuando el Señor está hablando de eso que es tan bendito y santo, y yo le doy la espalda, ¿sí? Estamos ofendiendo a nuestro Señor. Todos, y mucho más consciente en el contexto bíblico, sabían que la bendición para el primogénito era algo de parte del Eterno. Él lo estableció.
No le puedes dar la espalda a lo que es santificado, lo que es santo, a su llamado, a su propósito. Esto es algo bien tremendo. Mucha paz tienen los que aman tu Torah. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver con el amor? Pues ahí está la respuesta. Porque obedeces, porque haces caso a lo que dice la palabra. No hay tropiezo en él. Vamos a ver. Cuando vemos, ¿verdad? En el Salmo 48 dice así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Sí? Y esto pues es bien profundo, ¿verdad? Pero ahí está bien claro: hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Cuando nosotros vemos esto, también hay bendición en el Salmo 112. Dice: bienaventurado el hombre que teme a Yahweh, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Es clemente, misericordioso y justo el que es así. El Salmo 112 hay que leerlo en casa, es de mucha bendición. Vamos a seguir. Salmo 119, 16. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. 24. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. 47. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. 92. Si tu Torah no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. ¿Sí? Y vamos al Nuevo Testamento. De manera que la ley a la verdad es santa, mandamiento santo, justo y bueno. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo, habiendo sido vendido a la esclavitud del pecado, soy carnal. Porque según el hombre interior, ¿qué dice? Me deleito en la ley de Dios. ¿Con qué vengo? ¿Por qué vengo con todo esto? Cuando estamos hablando de heredar esa bendición, sabemos que la herencia que dice Efesios capítulo 2, que ya lo leímos, antes no teníamos ningún propósito, ni éramos parte de la promesa, pero entramos a estas promesas, a esa bendición que es heredada. Abraham, Isaac y Jacob. Y se escogió a Abraham para que se diera toda esta bendición, porque él cumplió con su propósito, porque él cumplió con su llamado. Él sí hizo caso a lo que se le había puesto por enfrente. ¿Por qué? Porque amaba al Señor, porque amaba a Yahweh. Y en esta paracha nos dice en Génesis 26:5: por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Por eso Isaac, por lo que hizo tu papá, es que te voy a bendecir a ti. Y tú tienes que alinearte también con este propósito. ¿Sí? Y se lo vas a pasar a Jacob, y él a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, etc. Aquí hay algo bien importante. Si yo quiero verdaderamente ser bendecido, necesito alinearme con Torah. Yo necesito alinearme con la instrucción del Eterno. Yo necesito entender que la buena observancia de la Torah es seguir a Yeshua, nuestro Mesías, poner mis ojos en Él. Yo pongo mis ojos en el Mesías, estoy poniendo mis ojos en Torah. Yo quiero ser bendecido, tengo que recibir esa bendición a través del primogénito que es Yeshua. Yo tengo que entender que me tengo que alinear. Me tengo que alinear a Él. Y la bendición va a fluir a través de mi vida y voy a poder ser instrumento para bendición de mi familia. ¿Ven? Aún en lo oculto. Aún en lo oculto. El Señor no va a ser burlado. Amén. Amén. Necesito comprender el llamamiento para mi vida. Todo indica que Abraham, Isaac y aún Jacob, que de ahí heredamos la bendición que es en Yeshua, entendieron cuál era el llamamiento. ¿Por qué creen que Jacob, sí, vamos a ponerlo así, desde el principio se destacó como por pelear, pero peleaba por la bendición? Tenía su enfoque bien claro, por eso se esforzaba y pagó por tener ese carácter. Pero aquí hay una enseñanza bien tremenda. Él se esforzó, ¿sí?, para poder recibir la bendición.
Lo contrario que hizo Esaú, tal vez porque pensó que ya se la merecía, ¿sí? Tomó esa decisión de darle espalda. No pasa nada. Sí pasa. Sí pasa. Yo quiero heredar bendición, porque ese es el llamado. Lo acabamos de leer ahorita en un versículo, ¿sí? Son llamados a ser bendecidos y tienen que bendecir. Amén. Vamos a ponernos de pie. Si no leíste la parachá, léela con detenimiento. Yo no toqué casi nada, ¿sí? Estas parachás, las primeras, son de mucha bendición, traen demasiada información. No te pierdas la bendición y hay que escudriñarlas. Hay muchos temas que hay que tratar en ellas. Que el Señor tenga misericordia. Cuando nosotros estamos viendo cómo es que, por cuanto Abraham oyó la voz del Eterno, guardó sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes, es por eso que ahora sí que se derramó la bendición a través de él, ¿sí? Para su descendencia, hasta llegar a Yeshua nuestro Mesías. Nosotros vemos que desde el principio está diciendo, oyó mi voz, oyó mi voz. Y cerrando este Shabbat, vamos a recordar, porque dice Shema, oyó mi voz. Shema Israel, escucha Israel, Yahweh tu Elohim, Yahweh tu Dios, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Abraham oyó la voz, puso atención a la voz del Señor. Él ahora sí que fue diligente y pudo vigilar el llamado, lo que le estaban diciendo. Él estaba atento a lo que el Señor le estaba pidiendo y obedecía, y por eso heredó bendición. Si yo quiero que heredar esa bendición y que mis hijos hereden bendición, yo tengo que estar atento a la voz de mi Señor. Yo verdaderamente tengo que alinearme con el plan del Señor, porque hay un plan del Señor para tu vida. Hay un plan del Señor, un propósito para nosotros como congregación, y se tiene que cumplir, tiene que darse, tiene que verdaderamente el Señor ser honrado, verdaderamente ser glorificado a través del testimonio de nuestras vidas. Que el Señor tenga misericordia y que sea así, y que siempre nosotros pongamos nuestros ojos primeramente en lo más importante, y que sobre eso, sobre ese fundamento, vayamos construyendo más y más, pero poniendo lo más importante, no poniendo lo que está en segundo, tercero o cuarto lugar, tal vez en quinto, ponerlo como lo primero y estar haciendo juicios con respecto a eso. No, que no sea así, que no vayamos a caer en ese error. Si hemos caído, tenemos que arrepentirnos y poner todo lo que la palabra del Señor nos muestra en el orden que el Señor nos muestra. Que el Eterno te bendiga grandemente, que el Señor nos bendiga a todos, y que podamos verdaderamente poner nuestro enfoque en hacer justicia, en amar misericordia y ser humildes delante del Eterno. Que podamos comprender que la justicia, la misericordia, el amor, la fe es más importante que otras cosas. Que podamos verdaderamente ser luz en tanta tiniebla. Que nos ayudes, Señor, te pido, para que cada uno de nosotros nos sea revelado el llamado, el propósito por el cual hemos sido comprados por esa sangre tan preciosa. Tenemos tantos errores, hasta aún errores en cómo entendemos tu palabra. Estamos creciendo apenas, vamos comenzando en todo esto, pero sí podemos comprender que es lo más importante delante de ti. Ayúdanos a enfocarnos en lo primero, en el fundamento, y no querer correr cuando todavía ni siquiera empezamos a caminar. Padre, ayúdanos, ten misericordia. Te pido perdón por todos los errores que hemos cometido,
por el pecado, Señor, perdónanos, perdóname a mí. Y que podamos verdaderamente, Señor, aún aunque tengamos que empezar otra vez desde el principio, pero que estemos fundamentando bien, que estemos fundamentando y que tú vayas por delante en todo, Señor. Ten misericordia, Padre, y perdónanos, Señor, por orgullo. Perdóname, Señor, por la soberbia. Como congregación, Señor, para ti, Señor, solamente somos por los méritos de Yeshua. Solamente somos algo por lo que tú has hecho por nosotros. No hay nada de qué jactarse, absolutamente nada. Y sabemos bien, yo sé, Señor, que estas no son palabras, es la verdad. No es solamente decir por decirlo. Sabemos que no nos merecemos nada y que has sido muy misericordioso, que te hemos fallado, Señor, tantas veces, cada día. Te fallamos cuando estamos a solas, aún te fallamos cuando estamos en público, te fallamos con la familia, te fallamos, Señor, en nuestra falta de oración, te fallamos en nuestra falta de ayuno, te fallamos en nuestra falta de verdaderamente meternos en tu palabra. Perdónanos como quejilá, como congregación, y ayúdanos a verdaderamente ser un testimonio delante de ti primeramente, un testimonio viviente en lo espiritual, en el nombre de Yeshua. Que la revelación del propósito de nuestro llamado sea revelado en cada alma que esté aquí congregada, aún los que están en casa, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Ten misericordia, Padre. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Amén.